Hola, mi nombre es Jessica Torres. Hola, yo soy Jackie Espinosa. Y esto es Zona del Crimen. Hola, una vez más. Bienvenidos a otro capítulo de Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres Y yo soy Jackie Espinosa. y el día de hoy es el turno de Jackie para traernos el caso. ¿Cómo has estado, Jackie? Bien, un poco triste porque se me van a acabar mis vacaciones de Spring Break. Oh, Ya nomás este fin de semana y otra vez. a la rutina. Yeah. Pero no falta tanto para las vacaciones de verano. Oh, no, pero ok, ya te entendí. Lo que no quieres. What? Espérate. ¿Estás triste porque ya se va a acabar y Alexander tiene que regresar a la escuela? Well, ¿O porque también te estabas tomando un tiempito libre para ti? Porque va a estar todo el verano en tu casa. I know. Son las vacaciones. Yeah, no, triste porque no, really no triste, porque si piensas cuando están en vacaciones, están en la casa todo el santo día. So Yeah. tengo que lidiar. Ahí es que se puede decir entonces feliz. Feliz porque ya se va. Porque ya se va a ir a la escuela. Pero de Pobre todos modos me Alexander. quedo con la niña chiquita. Like, es la misma, really. No, no hay spring break para las mamás. Para las mamás. No, there isn't. Bueno, y el día de hoy, ¿de qué se trata tu historia? ¿Qué nos vas a contar el día de Ok. hoy? No sé si te acuerdas que en el episodio de el asesino de ferrocarril, I think Ujú, it was, ujú. mencioné un caso de, de Texas que fue muy grande. Ok. Lo mencioné porque lo único que tenían en común era que los Texas Rangers Ah, ok. ayudaron con los casos, right? Sí, sí, sí. Y este caso es, ay, no me acuerdo en dónde lo escuché. I'm pretty sure que fue en otro podcast, right? Ok. Y lo escuché, ya tiene como unos 2 años que lo escuché. Y ahorita que cuando estaba haciendo la research para Resendiz, Ujú. me salió otra vez este caso, and I was like, wait a minute, I Lo know. voy a hacer. Y me acuerdo que, güey, Uy. Ok, está ok. bueno, como dice mi, está bueno. Ok, ok. Well, Ok. vamos a empezar y pues estoy emocionada a ver de qué se trata. Ok. Irene Garza nació el 15 de noviembre, perdón, en el año de 1934 en McAllen, Texas. Sus padres Nicolás y Josefina eran dueños de una tintorería. Cuando esa tintorería empezó a ganar más dinero, la familia se mudó a una mejor parte de la ciudad de McAllen, que obvio hasta pues, o sea, como los Jeffersons moving on up. ¿Verdad? Aquí el vecindario era un poquito más afluyente y la mayoritariamente vivían gringuitos, ¿verdad? O sea, O sea, ya pertenecía a otro diferente código postal. Ya. sí, yes. Irene y su hermana mayor Josie asistieron McAllen High School, right? Y fueron las primeras mexicoamericanas en participar como twirlers y dramajettes. Okay. Twirlers son las que bailan con un palito y luego un listoncito and they're like, twirling or Ujú. whatever. Y las dramajettes son como de banda, bailan para la banda. Okay. Banda del recodo, no, cierto. La banda de la high school. Después de graduarse de la high school, Irene fue a la universidad y recibió su maestría haciéndola la primera de su familia, which is a big deal, right? Right. Para la familia de inmigrantes. Durante su tiempo en la universidad, ella fue coronada como Homecoming Queen Wow. y Prom Queen. Llamó la atención. Era, o sea, la única morenita, yo no me acuerdo si estaba morenita.
Ok. Pero la única como Sí, que pues era diferente. O sea. algo exótico Ujú. para los bolillos. Pues sí. Y también en el año de 1958, Irene fue coronada como Miss All South Texas Sweetheart, Wow. haciéndola una vez más la primera mujer mexicoamericana en ganarse el título. Okay. Ella hizo muchas primeras veces para su familia Ujú. en esa Abrió ciudad. camino, abrió camino. Ya. Ujú. Después de recibirse, Irene empezó a trabajar como maestra de segundo grado en una escuela de bajos recursos. Esto era muy importante para ella porque este era el mismo barrio donde ella creció antes de que su familia no hiciera más dinerito y también porque era pura raza, o sea, Okay. puros niños de bajos recursos. Irene era una maestra muy dedicada a su trabajo, amaba a sus niños tanto que a veces se gastaba todos sus cheques en los útiles para sus estudiantes. Wow. Mm. Y de hecho sigue pasando Sigue cosas pasando, así. ya Ajá. no ganan suficientemente Y no les dan el suficiente para apoyo que deberían estar para... lidiando con sus pinches chukis. Te digo. Irene fue describida como una mujer bellísima, siempre andaba bien vestida y muy amable. También era conocida por su dedicación a su fe católica. Atendía a misa todos los domingos y se confesaba una vez a la semana, a veces dos. Oh, wow. ¿Era súper católica? No mames, pues qué tanto pecabas que tenías que ir a 2 veces a la semana. 2 veces por semana. That's a lot. Wow. That's, Yo me acuerdo cuando confesaba me decían que confesara mis pecados a los 10, 9 años, ¿Qué que me puedes tenía que hacer? confesar. Oye, era lo mismo todas las, Ay, me robé un chicle. no, todas las semanas era lo mismo, era Le- literal lo mismo. Ah, pues le contesté a mi mamá, ah, y eché esta mentira, o sea, todos las Like, semanas. te estabas casi inventando cosas para que no dijeran que... No, hombre, güey, porque entre eh, más te dan, más para que reces. No, yo nunca me gustó confesarme Ujú. cuando era católica. Me quedé, ¿y este güey qué le importa? O Pero de sea, niña no te obligaban. no. Ay, a mí sí. Maybe cuando hicimos la primera comunión Ajá, ándale. y la confirmación y todo ese, Sí. whatever. Pero yo de chiquita me quedaba, like, cuando hice mi primera comunión estaba yo como, like, de 10 años. So, Ujú. Sí, like, sí, me sí. quedé, like, pues, ¿qué le digo? Ah, le contesté a mi mamá y a mi papá. No hice mi tarea. Me No te peleé con burles de una mí. Ah, amiguita de la escuela. Y ya después, I'm like, okay, confesé que me gustaba un niño cabrón. porque era malo. Yo me sentía incómoda. Fíjate que a mí una vez un padre, ah, güey, me estiró la patilla de aquí del cabello Si un padre me porque hubiera hecho eso a no mí, me acuerdo qué I would be like, pregunté. No fue un padre, perdón, no, 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 era una monja porque era la catequista. Me ujú. estaba dando clases. Y la verdad, hice una pregunta. Y No, aparentemente yeah. no debería de haber preguntado eso. Y se Es que en ese molestó entonces bastante. los niños se tienen que ver, no oír. Ya, pero, Like, you know what I mean? ujú. Nunca me gustó eso a mí. No, Nunca. no, 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 no. No se me hace lógico. La verdad me incomodan Ya. mucho verlos como quiera. Ya. Te sientes juzgada, really. De hecho, no, yo los juzgo. Como que yo sé que no eres tan Yo santo sé. Tú también tienes los mismos pensamientos que que yo. yo. Anyways. Estoy siguiendo el caso. Sorry. El sábado 16 de abril de 1970, que era un sábado de gloria, Irene le pidió prestado el carro a sus padres para ir a la iglesia. Salió de su casa de sus padres alrededor de las 6:30 de la tarde y se dirigió a la iglesia del Sagrado Corazón, donde planeaba confesarse. Los padres de Irene no se preocuparon tanto cuando Irene no llegó a la casa en unas cuantas horas. Ellos pensaron que a lo mejor Irene se había quedado a atender la misa de medianoche. Ok. Alrededor de las 2 de la mañana es cuando la familia dijo, ok, algo aquí no está bien. Ya es como mucho que... Ya es muy tarde para que ella estuviera afuera. Ujú. Y salieron a buscarla. Su papá fue a la iglesia y miró que el carro todavía estaba parqueado como a 1 cuadra y media de la iglesia. Va, qué raro. Right. Esa misma mañana, Josefina y Nicolás fueron temprano a la estación de policías para reportar a Irene como desaparecida. Lo que a mí me sorprendió fue que cuando ellos fueron a la policía a reportarla, se la creyeron.
¿Cómo? Like, sí los tomaron en serio. Ah, ok, ya sí, Ya, porque la mayoría del usualmente... tiempo, ay, seguro se fue con un novio. Ay, seguro anda de party y luego Y más en regresa. esos años. Ya, y más porque ellos eran hispanos. También. En I didn't una want to ciudad. play the race car, No, pero sí, let's play it. sí. Fuck it, I'll play it. No, sí. Sí, especialmente en Texas, güey, en los años, Ujú. you know what I mean? O sea, come on, obvio, you know. Pero, okay, good for them. Porque los tomaron en cuenta. Ya, porque los tomaron en cuenta. Ok. Los detectives empezaron a entrevistar a varias personas que estuvieron en la iglesia el sábado. Uno que estuvo ahí en la iglesia notó que Irene hacía la señal de la cruz cuando entró al santuario. Algunos recordaron que cubrió su cabeza con un velo blanco, mientras que otros dijeron que se había salido de la línea de confesión como si se fuera a ir. Pero a pesar de tanta gente que había en la iglesia, nadie la miró salir. Soy ya normalita, había ido a misa, estaba ya haciendo sus oraciones, la gente, sí hubo testigos de que la miraron, pero nadie sabe qué pasó después. Ya. Nunca es que nunca la vieron subirse a su carro e irse o, you know. El lunes siguiente, P.W. Miller, un hombre, encontró una zapatilla de color beige y tacón bajo, right, como un little pump, que había sido tirado a un lado de la carretera. La familia de Irene confirmó que ese era el mismo zapato que tenía puesto cuando salió de la casa. Al día siguiente, a 300 metros del lugar donde la zapatilla fue encontrada, un compañero maestro llamado Alfredo Barrera miró lo que parecía ser un bolso negro en medio de un campo. Barrera con un palo levantó el bolso y se los dio a los investigadores para que buscaran huellas, tomar whatever, you know, como evidencia. Lo bueno que lo levantó con un palo, no con sus manos. No encontraron huella ni nada, pero lo que sí encontraron fue la licencia o identificación de Irene. Un poquito más adelante encontraron un pedazo de velo blanco entre el pasto y las hierbas, que antes también no podías entrar a la iglesia como con tu cabeza destapada y te ponían. Eso es lo que ella tenía y eso fue lo que encontraron. 70 miembros de la cuadrilla de sheriff del condado de Hidalgo, muchos a caballo, salieron a buscar a Irene. Los detectives caminaron la maleza a pie y recorrieron el área de 32 cuadras cuadradas que rodean el Sagrado Corazón y 2 aviones de la patrulla fronteriza sobrevolaron la zona. 65 miembros de la Guardia Nacional fueron llamados para ayudar con lo que se había convertido en ese momento una de las investigaciones más extensas de la historia del Valle. Damn, 65. Sacaron a todos, a your mom and your dad, like todos estaban buscando, which is good. It should be like that for everybody. For everybody, yeah. No nomás para... Pues en realidad ella era una persona, no que tuviera influencia, sino que era influente en la comunidad. En o la sea, porque comunidad. siempre participaba, estaba envuelta. Yeah. Entonces era conocida, la gente sabía quién era. Okay. Los detectives siguieron cientos de pistas, incluyendo cuando un turista borracho en un restaurante llamado Highway Grill, quien le dijo a una mesera que había matado a Irene, diciéndole, tú eres la siguiente. Pero más tarde admitió que había bebido media botella de tequila y solo estaba bromeando. ¿Quién bromea con esa mamada? No, los borrachos. No hay borracho que no compre el humo. Luego vino lo que fue una broma muy pesada. Una mujer que se identificó como Irene llamó a su casa y pidió ayuda, alegando que había sido secuestrada y estaba retenida en una habitación de un motel en la ciudad. Docenas de policías rodearon el hotel solo para descubrir que era broma, era mentira. Wow. What the fuck? Te digo que la gente, güey, la maldad y, ay no, están enfermos. That's fucked up. Ojalá y esas 2 personas le pusieron cargos. That's a waste of time. Yeah. El jueves 21 de abril, el Departamento de Policía de McAllen recibió una llamada a las 7:40 a.m. informando que el cuerpo de una mujer flotaba en el canal cerca de calle 2, Second Street. Un montón de gente chismosa se acercaron para ver cómo los detectives
y los ayudantes del sheriff usaban una lona para levantar el cuerpo del agua. Wow. Este cuerpo estaba completamente vestida, lo único que faltaba eran sus zapatos y su ropa interior. Su blusa estaba desabrochada y su enagua, que es como... That's how you say it. ¿Por qué te ríes? No, le busqué maneras de decirlo en otra que no, pero no me las... O sea, lo que se pone abajo de la falda. Ajá, como es para un que fondo. Aquí me dijo que enagua, yo le puso fondo de falda. Sí había escuchado esa palabra Yeah. en agua, pero usualmente siempre la escuchaba de las personas, lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Que Más no. grandecitas. Ajá, o sea, de personas ya muy grandes y personas que eran más así como del Pipiris sur de no. México. No, del sur de México, o sea, ya en los ranchitos y todo eso, ¿sí me entiendes? Como, Ajá. pues just, Así okay. ellos, no, que las enaguas o esto que lo otro, pero es fondo, es un Okay, fondo. yeah. Aquí le puse en paréntesis fondo de falda. Okay. Porque I was like, ¿qué es enagua? Y lo I had to Google it. Lo tuve que... I guess just come, like, because it comes from you, like, a oírte que lo digas, like, I'm sorry, Jackie. I You cut tried. this out. No, leave that shit in. Okay. Su blusa estaba desabrochada y su fondo de falda Okay. se había como inflado sobre su cabeza. Ahí es Okay. que, el lado derecho de su cara estaba severamente golpeado y tenía los 2 ojos negros. La autopsia determinó más tarde que había sido golpeada con un objeto duro y asfixiada. El estado de descomposición sugería que había estado muerta un poco menos de 4 días, lo que hizo que mucha gente especulara que estuvo cautiva un día antes de ser asesinada. Según su certificado de muerte, había sido violada mientras que probablemente estaba en un estado de coma. Wow. So del madrazo que le dieron, Se desmayó, yeah, perdió and she conciencia. was like in a coma. Su cuñado fue a la morgue para identificarla. De ver su cuerpo en tan mal estado, salió corriendo del cuarto. Eso tiene que ser súper duro, güey. Imagine. La persona, o sea, aunque no quieras, es la última recuerdo que te va a quedar Yeah. de esta persona. I mean, yo tengo un lunar súper, súper, súper distinguido. Ujú. Que I'm pretty sure que si le enseñan, si mi mamá le dice, no, tiene un lunar rojo en su pierna Ujú. de casi 8 pulgadas, like really big, es un lunar grande, Ajá. me van a poder identificar. So I'm good que nobody, Ay, cállate la boca, Jackie. Ojalá no. nobody's gonna have to see me like that. No, pero sí, tiene que ser súper. Yeah, it Ay, has to be súper duro. hard, yeah. Y Ujú. luego en el lago, slimy. Really, Jackie? Oh, Really? sorry. Es que se me figuró a The Walking Dead. It doesn't work like that, though. No, but like, es que se me figuró como The Walking Dead, hay una escena en una temporada número 2 Ujú. donde hay un zombie en un pozo de agua Okay. and he was like inflado and Ah, slimy. okay. Eso es lo que me imaginé. Me dio asco. I know, that was really gross. Los periódicos locales que publicaron artículos sobre el asesinato de la ex reina estaban llenos de especulaciones. Una historia por un periódico publicó que el asesino era Leo de León, un prominente ciudadano de McAllen que había muerto de un ataque al corazón días después de que Irene desapareciera. Just because he died. That makes sense. Okay, I was gonna ask you cómo llegaron a esa conclusión o cómo. No. I don't know. Otros pensaban que había sido asesinada por un transiente o tal vez un pretendiente frustrado. Okay. Porque Irene era súper, súper bonita. Muy bonita. Like, las fotos se miran like, I don't know, she's really pretty. Y tenía mucho pegue. So, mucha gente pensó, Ujú. le dijo no a alguien y pues, Sí. you know. No había huellas, no había pruebas físicas en el cuerpo que pudieran vincular a una persona con el delito. Cualquier cabello, sangre o semen que pudiera haber apuntado a un sospechoso había sido borrado por el agua. Los 30 investigadores estatales y locales que trabajaban en el caso no tenían sospechosos principales para interrogar
o la escena del crimen para investigar. Mm. So, no tenían really nothing más que la escena donde la Encontraron. That's it. Que nomás es la dump site, Right. no la escena. No, y luego en esos años todavía no estaba tan avanzada. Ya, y luego más el agua Sí. borra mucho de la... So, really, no deja nothing. Yeah. La única pista sobre la identidad del asesino fue una huella de zapato en el lodo, que encontraron a 4 cuadras de donde habían descubierto el cadáver de Irene. Enredado dentro de la huella del zapato había un cabello. Los detectives dijeron que este había haber sido el lugar donde el asesino había botado el cuerpo en el agua y que pues el agua la arrastró. la arrastró ya. Había tanto lodo que no pudieron determinar ningún detalle sobre la suela del zapato del asesino o incluso sus dimensiones exactas. Solo que podría ser de la talla 8 a 11 en tamaño de hombres. Okay. That's it. So a lot of people. So a lot of men. Yeah. No ayuda. El alcalde, Philip Boyd, anunció que la ciudad de McAllen estaba dando al departamento de policía un cheque en blanco por el costo de la investigación para que sus detectives tuvieran el dinero necesario para ayudar a resolver el crimen. Wow. Es rara la vez que tengan ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Budget. Un presupuesto. Un presupuesto no limitado. Porque la mayoría, hay muchas veces que el caso es como uno de esos muy dificultoso. Sí. Y tienen que parar porque es que ya no tenemos fondos, ya no hay presupuesto. Lo cual es una estupidez, pero lamentablemente. I mean, we pay taxes. Where to go? Pero es lo que pasa. Yeah. Algunos negocios locales donaron dinero para la recompensa y lograron los $10,000. Para cualquier información. Okay. Los detectives interrogaron a más de 500 personas en las semanas después del asesinato. Wow. That's a lot. Tomando declaraciones de amigos, familiares, exnovios, compañeros de trabajo y cualquier persona que pudiera haberla visto la noche en que desapareció. Las personas que estaban ahí en la iglesia. Yep. Los delincuentes sexuales en todo el valle fueron interrogados. Wow. Si estabas en el registro, te cayeron. Yep. Al igual que los sospechosos de lugares tan lejanos como El Paso, Texas. So, todos los que estaban en el registro hasta El Paso. Where were you at esta noche? Los tuvieron que... Los Texas Rangers entrevistaron a todos los que habían estado en el Sagrado Corazón esa noche. Hasta llegaron a reconstruir las líneas de confesión de esa noche para saber quién estaba adelante y detrás de ella en la línea de confesión. Poco a poquito, como siempre pasa, la gente pasa un mes, pasa un año, pasa whatever, y como que se les va olvidando el caso, o pasa otra cosa que, I don't know, cualquier evento y se olvidan, you know. Sí, sí. Like, en un podcast escuché sobre un caso que había pasado, like, días antes de septiembre 11, donde cayeron las torres. Sí. Y pasó eso y ya las noticias puro de eso. Y like, la gente se olvidó de that must suck. Yeah. Like. Es como los casos, no podemos entender cómo unos toman más atención que otros. Yeah. Y la mayoría de tiempo es porque son rubias con ojos de color. Yeah. No nos olvidamos el año pasado. No, si nos perdemos nosotras ya vale madre. El año pasado con Gaby Petito. Yes. Aunque no, okay, sí también merecen, claro. Sí merecen también tiempo, pero, o sea, que sea parejo, porque nunca he visto que una persona afroamericana o una como nosotras reciba al mismo tiempo. Yeah, it's true. No. Es raro cuando pasa. Yeah, it really es mucho más común cuando son americanos, sí. Yeah. Boo. Okay, pero los detectives seguían trabajando duro y seguían entrevistando a la gente. Y un nombre que seguido escuchaban era el nombre de John Fate. Let me tell you who that is. John Fate era un hombre de 27 años que había terminado su entrenamiento de seminarista. Oh my God. En San Antonio.
había llegado al Sagrado Corazón un año antes para entrenarse en dar bautizos y comuniones. ¿Seminarista es cuando estás en entrenamiento para convertirte en sacerdote? Yeah, Ok. I'm thinking. It sounds like it. La gente lo describió como un joven muy brillante y con buenos modales, y que daba misas en español con facilidad, Ujú. pero que también era muy distanciado y que era solitario. Ok. Privado el tipo. Yeah. Una vez le preguntaron por qué se había unido al sacerdocio. El padre Fate no habló de su profunda fe ni escuchar el llamado. Él respondió, solo quería intentarlo. Sí, usualmente cuando les preguntas es de que, oh, tuve un sueño, o es el llamado, literal escuché a Dios que me Yeah, llamaba, etcétera. Sí, sí. tiene que ser un llamado, porque si nomás es para intentarlo, no Tiene ma- que haber un motivo más fuerte yeah, que... porque eso es una decisión como muy, I don't know, it's a No, big sí, o decision. sea, determina literal el resto de tu vida. Yeah, Así que intentar, no sé, I wanted to try it. tómate, Es como que si, like, vas a ver si no sé, un dulce que acaba de salir nomás quería intentarlo. ajá, ay no. Nomás. Desde ahí, red flag. Red flag, Ya. yeah. En uno de los artículos leí que se convirtió en sacerdote porque se sintió obligado por sus padres. Ah, ok. En especial su papá, que era un hombre muy religioso. Mm. Fue más como por Por presión, presión. ya. Ujú. La noche en que Irene desapareció, el padre Fait había ayudado a escuchar confesiones y participando en la misa de medianoche. Confesó que se había reunido en privado con Irene Okay. en la rectoría de la iglesia. El relato del padre Fake cambió en la semana después del asesinato de Irene. Inicialmente afirmó que Irene había venido a la rectoría para discutir una cuestión de conciencia con el que no podía revelar. Oh, secreto de confesión. ¿Wouldn't that only be in church though? What do you mean? ¿Se cuenta si no es en la iglesia? Sí, no importa, donde sea, supuestamente, o sea, está el padre y tú le quieres hacer un secreto de confesión, no, no importa. Ujú. I thought it was only in church. Damn. Okay. Y que después la envió al santuario para confesarse. Pero en otro relato, el sacerdote dijo que había escuchado su confesión en la rectoría después de que Irene había expresado su temor de ser escuchada. Esto fue visto por los otros sacerdotes como algo muy inapropiado. Okay. Varias gente que atendió la misa el sábado dijo que la línea de confesión se quedó como estancada y le dijeron a los detectives que parecía estar ausente del santuario durante largo periodos de tiempo. Okay. Como que no se Venía movía y se la... venía. Ya. Ajá. Ay, El eso sí, muy feo. Se iba y se venía. Ya, como salía, entraba, Ajá. El padre O'Brien declaró que cuando él y varios otros sacerdotes se habían reunido para tomarse un café después de la misa de medianoche, había notado que el padre Fate tenía rasguños visibles en sus manos. Oh, So, it's not looking good for you, ujú. padrecito. El interés en Fate creció cuando los detectives se enteraron de otro ataque en una iglesia católica cercana. Okay. So, mientras estaban investigando este caso, Empezaron a salir los trapitos. empezaron a decirle a la gente, oh, pero es que hubo otro hace tiempo, o you know what I mean, like. Ujú. El 23 de marzo, 3 semanas antes de que Irene fuera asesinada, la estudiante de 20 años, María América Guerra, había visitado la iglesia del Sagrado Corazón en Edinburgh, Okay. a 12 millas del Sagrado Corazón en McAllen. De otros So, hay lados. 2 Sagrados Corazón, para que no se confundan, hay 2 Sagrados Corazón, uno en McAllen y el otro en Edinburgh. Okay. Están a 12 millas. Ya, yo también me confundí. En una declaración que más tarde dio a los detectives, dijo que había notado a un joven con cabello oscuro y lentes con montura de cuerno sentado. Sentado solo en uno de los bancos traseros adentro de la iglesia. Ujú. Se parecía a un hombre que ella había visto antes
esa misma tarde que la había observado desde su sedán blanco y azul. Ella dijo, la idea de que era el mismo hombre que vi antes entró en mi mente, pero estando en la casa de Dios borré cualquier pensamiento de miedo. Fui al altar y me arrodillé en la barandilla de la comunión para rezar mi rosario. Ella notó el mismo hombre el mismo día en varias, you know what I mean? Lo notó. Y ya cuando lo miró en la iglesia, yo siento como que eso es una cosa que tenemos todas las mujeres que un hombre nunca lo va a entender. Es que cuando tú estás en un lugar sola y entra un hombre y nomás eres tú y el hombre, automáticamente te pones en tus... En defensa. Ya. O en alerta. En alerta, ya. So, ella notó en que ella estaba en la iglesia rezando, un hombre estaba detrás en otras de las bancas. Creo que es cosa como natural de tu cuerpo, te pones en la alerta o nomás somos yo y este hombre. Pero ella dijo, es que estoy en la iglesia, ¿qué me va a pasar? Right? So, eso es lo que dijo ella. Borré cualquier pensamiento de miedo y ella siguió se concentró en lo que estaba haciendo. Siguió con su rosario o whatever pero se les ha conocido porque ya lo había mirado. Ya lo había visto, ya. En otros lugares, a lo mejor. He was stalking her. Ya, prácticamente. Tan pronto como ella comenzó, dijo Guerra, el hombre la agarró por detrás y trató de amarrarle un trapo sobre la boca. Gritando, cayó de espaldas al suelo donde su atacante luchó por cubrirle la boca con las manos. Ella mordió sus dedos hasta que le sacó la sangre. So, luchó, se defendió. Mientras la arrojaba a la pared, ella salió corriendo por una puerta del lado de la iglesia. Guerra después dijo, estaba gritando, llorando y gritando por ayuda ya que temía por mi vida. Guerra les dijo a los detectives que ella pensó que quien la atacó era un sacerdote, pero no puede decir cuál. La única razón era que porque el hombre que la atacó tenía pantalones negros como los que usaban los sacerdotes. Okay. That's the only reason she had. Dicen que sentía vergüenza en decir sus sospechas. Right. Porque para mucha gente los sacerdotes son como casi dioses. Santos. Yeah, like don't... O de hecho, pues es lo que pregonan ellos, de mantenerse en una santidad y son seres de confianza, de paz, bla, bla, bla. Sí, sí, supuestamente. Y es lo que muchas de las veces te incultan desde que eres niño también, de que confíes, de que, está bien. Te digo porque a nosotros nos lo decían, o sea, que estábamos seguros. O sea, no de esa manera, pero era de que, eso es el padre, es el sacerdote, se le debe respeto, se le debe automáticamente un rol de poder. De confianza, de que estás seguro, que puedes estar bien. Y eso se te inculta otra vez desde que eres un niño. Yeah. Y creo que eso pasa con muchas personas que tienen un poder, un rol de, importante, como si también he visto que antes los doctores tienen mucho poder, también, es que son doctores, no van a hacer eso. Sí. Right? O son profesionales. O son por esas, carreras que tienen, la gente les pone mucha confianza y no saben que también pueden ser unos mendigos. Sí, siempre hay que estar alerta. Una amiga de Irene recordó haber asistido a una misa después del funeral de Irene, en la que se le advirtió severamente a la congregación que no dieran falsos testimonios contra ningún sacerdote. Qué raro, la iglesia protegiéndolos. Que un sacerdote de Nuestra Señora de los Dolores dijo que sabía que circulaban rumores sobre un sacerdote involucrado en el asesinato de Irene y dijo, no es posible que un sacerdote cometa un crimen como este. No hablen de eso, ni siquiera pueden pensarlo. Y la gente, ok. A finales de abril, los detectives drenaron el canal de la calle 2 donde habían descubierto la huella del zapato. En el fondo, a pocos metros de donde los investigadores
creían que el cuerpo de Irene había sido arrojado al agua, encontraron un Eastman Cutter Slide de color verde claro con un cordón largo negro. Y esto es como un proyector, pero de mano. ¿Te acuerdas como proyector que alumbran la lucecita y en la pared se miran las imágenes? Sí. Pero de mano. Which is mucha tecnología para eso entonces. Es lo que apenas te iba a decir. I was like, damn, ¿tenían eso antes? I know, I was shocked. I had to Google. Yo tuve que buscar qué era eso porque no lo encontré. La policía pidió ayuda al público para encontrar a su dueño. Y 2 días después, ¿quién crees? El padrecito John Fight dijo que le haya comprado, que era de él y que lo haya comprado el verano anterior en una farmacia. Wow. It's looking really bad. Pero, o sea, él salió a decir, sí, es mío, gracias por recuperarlo. Yeah. Pendejo. Cuando los detectives volvieron a interrogar a Fight, dijo que sábado por la noche, Irene se confesó en la rectoría del Sagrado Corazón y que la había visto por última vez cuando salieron de la rectoría entre las 7:15 y las 7:20 de la noche. Después, había escuchado confesiones durante varias horas en el santuario y había regresado 2 veces a la rectoría para fumar cigarrillos. Cabrón, ¿estaba permitido? ¿Te acuerdas que dijeron que la gente que estaba en línea dijeron que se estancó se estancó la línea y ellos pensaron que salía y él dijo, oh, pues sí salí, pero salía a fumar y no como un little break de las confesiones el de la medio, gente. Ándale, el medio, ¿sabe qué? Espérame tantito. Déjame echarme un cigarrito, breve. Ahorita me dice que se terminó de chingar a su esposa. Espérame tantito, déjeme ir a ponerme un cigarrito. Can you imagine? Ay, no. Dice que accidentalmente había roto sus lentes porque tenía un hábito nervioso de jugar con ellos cuando tenía que escuchar confesiones. Okay. ¿Qué confesiones eran? A las 10 en punto se dirigió a su residencia en la casa pastoral, que es como donde viven ellos, a 5 millas de distancia de la iglesia, para buscar su otro par. Al llegar ahí, había encontrado que las puertas estaban cerradas con llave y que él no tenía las llaves de él. Dijo que debido a esto tuvo que entrar a la residencia a través de un balcón del segundo piso. Del segundo piso. Okay. Y que al entrar en la casa de esta manera se había raspado su mano derecha y el dedo índice y el dedo mediano de su mano izquierda en una pared de ladrillos. Okay. O sea que por eso estaba... Esa era su cuarta de él, según. ¿Te acuerdas que el Father O'Brien dijo que la miré con rasguños? Y él dijo, es porque me tuve que brincar. Y no, whatever. Padre Fight nunca explicó cómo su proyector fue encontrado en el canal. Which made no sense. No. I mean, pudo haber dicho, es que te lo presté a ella porque tenía algo en la escuela. And she had it. Cuando eres culpable así y... You're like, oh shit. Ándale, le ganó te traiciona el nervio. Okay. Sus preguntas de los detectives solo se multiplicaron cuando al día siguiente lo interrogaron nuevamente a Padre Fight para preguntarle sobre el ataque de María Guerra. En una declaración jurada y firmada, reconoció haber pasado por la iglesia del Sagrado Corazón en Edinburgh a última hora de la tarde el 23 de marzo, que fue el día del salto, para hablar con un sacerdote en la rectoría. También admitió que entró a la iglesia y se arrodilló en un banco para rezar su rosario. Y admitió que había estado conduciendo un sedán Ford azul y blanco del año 56. Oh, my God. So, él dijo, sí estaba manejando el mismo carro que ella vio. Sí estaba en la iglesia cuando ella... Y no, like... stupid. Pero insistió en que había salido de Edinburgh al menos 1 hora antes del ataque. Pero yo no fui. Okay. That's him saying that. Regresando a la casa pastoral, justo a tiempo para tocar la campana de las 5:30. Al preguntar por sus dedos, él tenía una explicación simple.
porque te acuerdas que ella lo mordió. Hasta que sangró. El día antes, él dijo, su explicación fue simple, dijo, el día antes de ir a Edinburgh, lo había atrapado en una máquina de mimeógrafo. Okay. Let me explain what that is. Que es una máquina que duplica pequeñas cantidades de documentos forzando la tinta a través de una plantilla sobre el papel. Ok, como una impresora. Ajá, okay. O printer, no school printer. Ajá. Varios sacerdotes dijeron más tarde a los detectives que el padre Fight no había regresado a San Juan a tiempo para tocar la campana y que su dedo no se había lastimado hasta la noche del ataque. So they're like, no, he lying. Yeah. Which estoy sorprendida de que no lo encubrieron. I know. Pero espérate. Okay. No son, no. O a veces hay que sacrificar a uno para que no manchen todos. Yeah. También recordaron que Padre Fight había estado usando la misma ropa que Guerra dijo que llevaba puesta el atacante, de negro. Todos lo tienen. Tanto Guerra como otro testigo que había visto a su atacante huir de la iglesia eligieron al Padre Fight de una alineación. Para identificarlos, pusieron a varios y los dos lo identificaron a él. Yeah. Okay. Ella, el atacante y un testigo que lo vio saliendo, right? Okay. And now, a word from our sponsors. Okay. Los detectives trajeron al equipo de polígrafo más importante de la nación, John E. Reed and Associates de Chicago. Okay. Que ya sabemos que las pruebas estas valen para pero okay. Durante 2 días de intenso interrogatorio, el padre Fight fue evasivo y a veces parecía disfrutar hostigando a sus interrogadores. Les gustaba cucarlos. Los del polígrafo le dijeron que sugiriera una pregunta que ellos le deberían de preguntarle a él. Okay. Y el padre dijo, ¿cree que es posible que haya dicho algo o actuado de alguna manera para causar la muerte de Irene? A su propia pregunta respondió que sí. Oh my God. I would be like, no. What? So, es como tipo narcisista, ¿no? Sí, güey, es un como psicópata. Que estaba disfrutando de la atención que estaba tomando y de que él sabía que tenía el poder sobre la situación. El padre declaró que se refería a la forma dura en la que él había tratado a Irene en la rectoría la noche en que desapareció. Dijo, no, es que yo no lo hice, pero sí la regañé. A lo mejor eso fue porque, como insinuando que a lo mejor ella se mató o I don't know. Del remordimiento. Yeah, something. En el reporte, el examinador escribió que el sujeto, en palabras muy deliberadas y explícitas, declaró que nunca habrá ninguna evidencia en el futuro en este caso. Además, que sin una confesión de su parte no hay suficiente evidencia en ninguno de estos casos para condenarlo y las pruebas de la polígrafa definitivamente lo implicaron en ambos crímenes. Wow. So, él les dijo, nunca van a encontrar evidencia para para poder culparme o tener un caso en mi contra. Unless que yo confese. Hijo de como lo que te digo, él sabía que tenía el poder. Burlándose. Ay, no, yo. Pero, ok. Les keep. Ya me encabroné de nuevo. El examinador estaba convencido de que el sujeto no estaba diciendo la verdad cuando negó haber matado a Irene Garza o haber atacado a María Guerra. So, los del polígrafo dijeron, he lying. Yeah. Está mintiendo hasta de portado. Y eso que los polígrafos, así cuando detector de mentiras, no son 100%... Por eso no son admisibles en corte, porque no... Pero no sé por qué lo siguen haciendo. I just don't get it. No tienen nada. ¿Crees que es como que para reforzar o como una última opción, a lo mejor? Para tratar de poner nerviosos al a la persona, acusado, a lo mejor. Pero si es narcisista, no tienen las mismas
emociones que Por nosotros. te digo, a lo mejor, por eso lo hacen, para tratar, Y hay maneras en, ¿cómo decir? Cómo manipular manipular la manera en que respiras, en la manera, you can, I mean, I'm Yeah. pretty sure you can. No les des ideas. Ay, No, pero sí sé lo que estás hablando. en agosto, el padre Fight fue cargado con el intento de violación de guerra. Lo agarraron por de guerra. Fue declarado fugitivo. I'm sorry, I'm laughing because este güey tiene una suerte. ¡Fuga! Fue declarado fugitivo cuando los otros sacerdotes de una iglesia en San Antonio llamada María Inmaculada dijeron a los oficiales que había abandonado el estado. So y'all too late. Llegaron muy tarde. Ya se peló. El padrecito se peló. ¡Qué bárbaro! That's so funny. It's funny porque like no, I can't. Te lo estás imaginando. Yes, porque esto fue en McAllen y lo movieron a Texas. La iglesia católica Ujú. lo movió para San Antonio. So ya desde un principio ya lo estaban protegiendo. Y eso es lo que hacen muchas veces, nada más lo... Nomás los mueven. Ajá. El sacerdote se rindió más tarde alegando que había sufrido una crisis nerviosa provocada por los interrogatorios de los policías. Presionado el tipo. Y fue juzgado al año siguiente. Ay, es que me pusieron nervioso. Le dije. Necesitaba respirar aire puro. Ya. El jurado se estancó 9-3 a favor de Fight. Y los procedimientos terminaron en un juicio nulo. No. No. What the fuck? I think que era porque en ese entonces, también en los artículos que leí, también dijeron que en ese tiempo McAllen, Texas, era una pequeña ciudad o pequeño pueblo Ujú. súper católico, religioso. So, like, la idea de de encontrar a un padre culpable de intento de violación. Ujú. fue como, y además también, no es por nada, pero no tenían suficientemente pruebas en Más que el testimonio de más ella. que el de ella, yeah. Los Yeah. pantalones negros, that's all they had. Ujú. Like, Pero eso es common sense. ¿Me entiendes? Es sentido común. O sea, todas las pruebas realmente apuntaban a él. yeah. Él yeah. confesó haber estado ahí. Ujú. Eran demasiadas coincidencias. Ya, era todo como circumstantial, lo que Ujú. dicen. evidence. Pinche coraje. Te va a dar más porque todavía no No, termino. ya no me digas. Ok. En lugar de enfrentar un segundo juicio penal, en 1962, el padre se declaró no contest de cargos reducidos a asalto agravado y fue multado con $500 solamente. Nada más. So, el no contest plea es, no es culpable y no es innocent, like not guilty. Lo que quiere decir es que, acepto los cargos, es aceptar los cargos pero es de un trato. Usually viene de un trato, de un plea deal. Okay. Cuando un defendiente dice no contest, no está mintiendo culpabilidad y tampoco está declarando inocencia, pero sí tiene los mismos efectos legales como un guilty plea, Ujú. como un Acuerdo. de guilty. Están aceptando los cargos. En Texas tienes que pedir permiso para poner una declaración de esta, porque como por ejemplo, si yo mato a alguien Ujú. y en el caso criminal me encuentro no culpable, no quiere decir que la familia todavía me puede demandar civil por el dinero o whatever. Ujú. So, cuando él dijo no contest, él se salvó el trial Okay. y se salvó de ir a la cárcel. Solo más le dieron... no tuvo juicio. Hicieron un trato. Okay. That's what I mean. Le dijeron, si tú dices esto, no vas a ir a juicio, pero sí te vamos a dar $500 dólares en... So it was a plea deal. I don't know, no sé cómo explicarlo porque Sí, te entiendo. So, y solamente le dieron $500 de multa.
que los pagaron los congregadores. Con el diezmito. Lo sacaron de la canasta de... De las limosnas. Ay, cállate porque ya me cabrón. Wow. Ay, ya me dio calor. Ahí terminó esto, right? El caso. Un caso. 42 años después pasaron, güey. 42 años pasaron del asesinato de Irene. Y en abril del 2002, un hombre llamado Dale Tackney llamó a la unidad de homicidio en San Antonio. Ujú. Y le dijo al detective George Sadler que él era un ex sacerdote Ujú. y que tenía información sobre un asesinato que había sucedido en los 60s. Ay, se me puso la piel chinita. Dijo que en el año del 63 él vivía en un monasterio trapense, que es como un templo de monjes Okay. donde no hablan ni whatever, like Ujú, super religioso, whatever. Y que ahí habían mandado a un sacerdote de San Antonio para que él lo aconsejara y que ese sacerdote le dijo a él que había atacado y matado a una mujer en la iglesia en día de Pascua. Se lo confesó. No, le dijo. Por eso. Oh, ok. Ya. Like, I mean, si fuera confusión, él no estuviera No lo diciendo. estuviera diciendo. Pero es ex sacerdote, I think que muchos todavía hubieran guardado eso, ¿no? ¿crees? Es como muy sagrado para ellos. Ujú, Es like, sí. o sea, Ok, pero entonces no fue en secreto de confesión. es lo ha que de me haber dicho estás- como, let me just keep... Sorry. El detective escuchó, pero no creyó mucho en esta información. No le creyó. Ok. La razón es que en ese tiempo, reportes de sacerdotes abusando sexualmente de menores habían explotado en todo el mundo. En los Ok. 60 había salido, no, en el 2002, perdón, ya estamos en el 2002. Salió esto de que, Sí. you know, estaban en todo, like everywhere. Y él pensó de que a lo mejor era otro pinche viejo loco que quería Embarrar la iglesia. embarrar la iglesia, mancharla. whatever. Ujú. Y también dijo que él sabía que era raro que un sacerdote echara a uno de ellos de cabeza, Ujú. aunque ya no estuviera en la iglesia. Ok. It's rare. Todo es como muy secretive, ¿cómo se dice? Like, en la En iglesia. secreto. Yo creo que también es miedo, güey, a represalias a lo mejor. Yeah. Pero ese señor fue persistente y empezó a dar información sobre el caso. El detective anotó el nombre y el número del ex sacerdote y le dijo, te llamaré cuando tenga algo, right? Ujú. Esto fue en San Antonio, right? Al mismo tiempo, un Texas Ranger llamado Rudy Jaramillo, que fue uno de los 8 detectives de la nueva unidad de casos sin resolver de los Rangers. Ujú. So, en los años 60 abrieron unidad de cold cases que a petición de la policía de McAllen comenzó a investigar el caso de Irene. Se lo volvieron a abrir en el 2002. El jefe de la policía de McAllen, Victor Rodríguez, esperaba que el equipo de los Texas Rangers, con la ayuda de su propio departamento, pudieran resolver el asesinato. So, nuevos ojos, Ujú. usualmente es lo que toma, right? Otra perspectiva que Yeah. puede ayudar. Ujú. Pero Jaramillo tenía poco con qué trabajar, right? No había nada nuevo y muchas personas que conocían su asesinato, incluidos casi todos los detectives que lo habían investigado originalmente, ya habían muerto años después. Unas semanas antes del Día de Acción de Gracias, otro Texas Ranger llamado Rocky Milliken fue a la iglesia del detective Sadler en San Ujú. Antonio, right? Para recoger una evidencia de otro caso que estaba trabajando de la unidad. Y le mencionó a Sadler que tenía unos casos muy viejos, Ujú. obviamente porque they're cold. Y también mencionó que tenían un caso donde el asesinato de una mujer, el sospechoso principal era un sacerdote. Okay. Sadler se quedó like, wait a minute, me acaban de hablar de ese. Okay. ¿Qué pedo? Platicaron un poco del caso. Sadler se dieron cuenta que era el mismo, right? Ujú. Y este Texas Ranger McKillen le dio el número de Jaramillo a Sadler, que Jaramillo era otro. Es que es un revoltijo. I don't know if you're keeping up. I'm trying to keep it up. Yeah. Ok. So Jaramillo y Sadler, que Jaramillo es el Texas Ranger que estaba trabajando el caso de Irene, Ujú. y Sadler es el
detective en San Antonio que tomó la llamada del ex sacerdote, right? Ajá. Se juntaron para compartir notas y descubrieron que John Fight ¿Había sido culpable? era el sospechoso número Ok. 1, right? Ok. Lo investigaron, lo buscaron para ver en dónde andaba, ya había muerto, si todavía, Ujú. right? Y descubrieron que John Fight había dejado el sacerdocio en el año 72. Wow. Se casó, tuvo hijos y que tenía una vida tranquila en Phoenix, Arizona. Todo chévere. Que trabajaba de vendedor de aseguranzas y que también era el portavoz de una organización que ayudaba a los homeless, Indigentes. indigentes y a los pobres en la iglesia de San Vicente de Pablo, right? Suelto ya seguía con su doble cara de De bueno. bueno. Todo ese tiempo, John Fight mantuvo un bajo perfil, pero su nombre sí salió en unos documentos legales, right? Okay. Le hicieron como background check, yo creo, lo Right. investigaron y su nombre salió en unos documentos legales de otro ex sacerdote que fue excomunicado. And let me tell you who that is. Llamado James Porter. Okay. Porter fue a prisión por abusar a 28 menores y fue uno de los pedófilos más notorios de la Iglesia Católica. Ujú. Al morir, Porter confesó de haber violado a casi 100 menores. Fate y Porter se conocieron cuando a los dos los mandaron a un centro de tratamiento para sacerdotes con problemas en Nuevo México, llamado la Orden de los Sirvientes Paracletos. So, los dos se conocieron ahí y I guess que John Fight le hizo como de testigo, como de no sé qué, hizo no sé cómo se involucró en el caso, pero él fue como el, como el counselor, Ujú. ¿cómo se dice? Consejero. Como el consejero de este James Porter, right? Ujú. Aquí Fight estuvo 6 años. Wow. Y terminó subiendo los rangos y hasta llegó a aconsejar a James Porter. Lo que dije se convirtió en su. Y pues así es como salió su nombre en unos documentos. Es el único pedo que tuvo con la ley. Nada más. Y ni era de él. Ni era su pedo de él. You know? Wow. Okay. Pero el detective Sadler y el Texas Ranger Jaramillo no solo se concentraron en Padre Fight. También volvieron a investigar a familiares, exnovios, amigos, como para empezar de nuevo, no concentrar en una sola persona, right? Okay. No tienen como dicen, tunnel vision. Right. Pero es como pero la evidencia No era mucha. seguía apuntando, la poquita que tenían, seguían apuntando a Fate. Fight, yeah. Le llamaron al Tackney, al que habló, al ex sacerdote, y él relató lo mismo que le dijo al detective Sadler, y dijo que él no había dicho nada por obligación religiosa. Okay. Pero que ya en sus años 70 tuvo un cambio de corazón. Él, es que ya me estoy muriendo, no me quiero ir con esto en mi Conciencia. conciencia. Y se confesó, pero con los detectives. Suéltalo. Sí. Él dijo, no me sentía cómodo con la idea de que había sido parte de un encubrimiento de un sacerdote que ya ha cometido un asesinato. Tackney le volvió a relatar lo que Padre Fight le dijo que sucedió esa noche. Y eso es lo que él dijo. Según lo que pasó, es que Padre Fight le había pedido a Irene que fuera a la rectoría de la iglesia y había escuchado su confesión ahí. Después de la confesión, había restringido a la mujer. Tackney pensó que podría haber sido atada y amordazada, pero no estaba seguro. Faye también le dijo que le había acariciado los pechos y que antes de regresar al santuario para escuchar confesiones, la había trasladado al sótano de la rectoría. Más tarde, más tarde en esa noche o en los días siguientes, la trasladó a otro lugar. No se acuerda o no sabe de cuál. Luego, el domingo de Pascua,
la puso en una bañera y le colocó una bolsa sobre la cabeza. Dijo el padre Fay le dijo a Techney que la escuchó decir, no puedo respirar, no puedo respirar. Cuando regresó más tarde, ese día o temprano en la noche, no se acuerda, la encontró muerta en la bañera. Y luego esa noche, no se acuerda a qué horas, la puso en el auto que estaba disponible para él y la sacó y dijo que la dejó a lo largo de la carretera donde había un canal. Eso es lo que Techney le está diciendo a los detectives. Pues él me dijo esto. Pero esto ya es hearsay. Que es como, es que él me dijo a mí y yo, ya no. Sí. ¿Me entiendes? Ya no, ya. Todo lo que Techney dijo alineaba con lo que los detectives ya como que ya se sospechaban que había pasado. El único error que era de que Techney pensó que el asesinato fue en San Antonio. Y esto es porque el padre Fay llegó de San Antonio. Okay. Al monasterio en el año 63. Eso es el único. Sí, porque ya lo habían trasladado a San Antonio. Cuando Techney él ya venía de San Antonio y no de McAllen. Techney también recuerda que Fay no demostró remordimiento, ni luto, ni nada de sentimientos cuando le estaba contando lo que había hecho. Lo que él había hecho. Jaramillo apagó la grabadora y Techney soltó el llanto. Como que ya no pudo más. Ya como sintió como un alivio de que ya lo había, le había dicho a alguien. En la investigación salió otro testigo, el padre Joseph O'Brien, que si te acuerdas, él es el que miró los rasguños después de Irene. El padre O'Brien sospechó desde un principio a padre Fight. Dice que cuando lo vio con rasguños en las manos la noche de la desaparición de Irene, fue tanta su sospecha que él junto a otros sacerdotes revisaron el ático y el sótano de la iglesia. Chequearon todo. Revisaron todo. Y que también lo persiguió cuando Fate regresaba a la casa de los sacerdotes, pero que lo perdió en una luz roja. He knew. He was like, no, he did it. Pero si dices que revisaron todo, ¿cómo no la pudieron encontrar si...? En ese entonces ya la había movido. Okay. Porque te acuerdas que dijo que no estaban seguros. Techney dijo, no estoy seguro cuándo, a qué horas o cuánto. Pero la movió y la puso en otro lugar. Como una bathtub, una piscina. Y yo digo que después de eso ya la había. Porque te acuerdas, salía y iba. Eso es lo que andaba haciendo. Cuando se paraba la línea de confesión, él salía y por tanto tiempo, por andar como, you know what I mean, like back and forth para revisar, estarla cuidando o estarla siguiendo de, I don't know, que no se le fuera a escapar. Jaramillo sentía que el padre O'Brien se estaba aguantando las ganas de soltar toda la sopa. He was like, como que sentía que estaba ocultando algo. Y con un poco más de presión, el padre soltó todo. Dijo que el verano del año 60, él enfrentó a Fight y le preguntó si tuvo algo que ver con la muerte de Irene y que Fight le confesó todo. Y este O'Brien le dijo que él estaría dispuesto a decirlo en corte. Like, I'm so sure of it, estoy tan seguro de esto. Y él me dijo esto, no estoy mintiendo, lo juro en frente de un juez. ¿Por qué no hicieron eso antes? Hasta ahorita ya que después de años. Cuando al fin sintieron que ya lo tenían agarrado a Padre Fay, el detective Sadler y el Texas Ranger toparon con otro obstáculo. O sea, no tienen suerte estos. No tienen suerte. En junio de 2002, Brownsville Herald, un periódico, publicó un artículo del caso y le preguntaron al fiscal del distrito del condado de Hidalgo, llamado René Guerra, no relación con la otra víctima, que si planeaba presentar cargos en el caso, y él respondió: revisé los archivos hace algunos años. No había nada ahí. ¿Se puede resolver? Bueno, supongo que si crecen los cerdos pueden volar, todo es posible. Y le siguió con: ¿por qué alguien estaría obsesionado por su muerte? No entiendo. Ella murió, su asesino se escapó.
como diciendo, ya, supérenlo. Wow. Mendigo viejo. He was a piece of work. He was something else. Él era... Aunque había pasado bastante tiempo, todavía vivían primos, tíos y tías de Irene. Sí. O sea, todavía había gente que... Familiares de ella, sí. Yeah. La gente en la prensa se lo querían tragar vivo a este hijo de su madre porque Eso es cruel, era bien güey. culero, güey. Sí, es cruel. He was de really decir. asshole. Y se negó en reabrir el caso diciendo que no tenían suficientemente Pruebas. evidencia. válidas. Yep. Ujú. No había nada nuevo. En marzo de 2002, Guerra finalmente presentó cargos contra Fight en 2002 y tuvieron un procedimiento con el gran jurado. Pero Guerra nunca llamó a los testigos, Ujú. ni al padre Fight, ni al padre O'Brien, ni al Tackney, y tampoco llamó al padre O'Brien. Porque el procedimiento del gran jurado, Ujú. I don't know si tienes que ir a presentar los cargos, van los testigos y el gran jurado es el que decide, ok, vas a ir a juicio. Ok. So it's before the actual trial. Ok. You know. So no habló a nadie. Solo entonces, Ajá, ¿qué like, empezaba a hacer? o sea, ¿qué pedo? No le habló a ningún testigo ni al mismo acusado, nada. Al último, en junio 9 de 2004, el jurado se negó a acusar a John Fight. No hubo cargos, puro pedo. Creo que esto nomás lo hizo como para que dijera la gente, bueno, lo intenté, no pudo pasar Ajá, nada. Ya. En las elecciones, Ricardo Rodríguez corrió por la posición de fiscal de distrito contra Guerra. So, ya viene tiempo de elecciones. Por eso es muy importante votar. Y poner atención también. Votar pero localmente. Sí, lo del Sí. presidential debate, sí. Pero a tus... Quien representa tu condado. Yeah, Ujú. that's really important too. Y Rodríguez ganó, right? Le ganó a Guerra por mucho porque, o sea, la gente ya lo quería Se hizo fuera. mala fama. Yeah. Ujú. Lo primero que hizo fue reabrir el caso. ¿Prometió esto en su campaña? Yes. Ok. O sea, Apenas se preguntar. lo usó con ese es su número, fue su primer, ¿cómo te diré? Su main, Estrategia. ajá, eso es lo que fue. Prometió, abrió el caso, ganó, y pues, es lo que hizo. Ok. En febrero de 2016, John Fight fue arrestado en Scottsdale, Arizona, por el asesinato de Irene Garza. Tenía 83 años. Hijo de la madre. Se me puso la piel chinita porque I'm happy que finalmente... Pero el cabrón se pasó toda la vida, hizo una vida normal como si nada. 83 años, güey. Ya vivió su vida. ¿Ya qué? Ya. Let me finish. Se declaró no culpable. Todavía. Vaya, güey. El fiscal pidió una fianza de $750,000 Para que saliera. para que saliera. Ajá. Pero la defensa pidió $100,000 alegando que Fight estaba enfermo y que estar en la cárcel no, o sea, era mal para él, podía ser como, ¿cómo diré? Mortal. Ujú. John Fight tenía estado 3 de cáncer en la vejiga y en los riñones. So stage 3 ya es como que, ya para qué. Y luego a su edad. En abril, la defensa pidió cambio de sede, alegando que no recibiría un juicio justo por tan grande que fue el caso. Fue negado. Había ya demasiada influencia. Ya, porque el caso fue, aunque tenía ya Muchos años. muchísimos años, gente todavía, se acordaba. En noviembre 7 del 2017, a 57 años del crimen, John Fight fue condenado a 57 años de prisión. Le dieron 57 por los 57 que pasaron sin justicia. So, fue simbólico ese número. Ujú. Fight fue encarcelado en la unidad W.J. Estelle en Huntsville, Texas. Murió en febrero 12 del 2020 de causas naturales. Tenía 87 años de edad. Ese fue el caso de Irene Garza. Which is super long. Es el caso más largo que he tenido que hacer. Pero, güey,
Estoy enojada con muchas personas. Estoy segura que simple y sencillamente no se pudo hacer justicia más temprano, por decirlo así, por el estatus que él tenía, por el Ya, hecho de que se trataba de un sacerdote. ya. Si hubiera sido una persona, un civil normal, Ya. creo que si hubiera podido llegar a algo más pronto, más Y rápido. no nomás por el estatus de poder que él tenía, Ujú. pero también porque los que lo tenían protegiéndolos. La iglesia. Porque, güey, yo de verdad siento que la iglesia católica es súper más poderosa que cualquier gobierno. Sí. So, like, yo siento, y especialmente en ese entonces, ahorita como que ya hacen como que estamos ya abriendo, algunos, no todos, abrimos Sí. poquito los ojos, y we're like, espérame. Nos estamos dando cuenta de todo lo que hay atrás. Lo escondían, lo movieron para San Antonio, lo movieron para acá, o sea, no, Lo mandaron a rehabilitarse supuestamente. para los sacerdotes enfermos, güey, si no es como, like, una pinche tos que tenía, Una eso adicción. ya es como más, I don't know, Sí, es psicológico, güey. Necesitaba yeah. ayuda profesional. Y estar en el bote también, like, no nomás con rezar se te quita todo. Güey, y esto es muy común, lamentablemente, no solamente en la religión católica, o sea, en muchas religiones. No nos vamos muy Se lejos. cubren. Hace unos años salió, no voy a decir, pero Tú dila. este programa en una cadena de televisión aquí de Estados Unidos, que era una familia que eran cristianos y... Oh, los Duggars. Ajá, bueno. Ya ves que después salió que el hermano mayor había Era tocado a sus hermanas y eso que el otro. y tenía porno de Sus infantil. papás saben de Hay esto. que rezarlo. Ajá, en vez de llevarlo con ayuda profesional y de llevarlo con las autoridades, fue de que no, nosotros vamos a hacer cargo, nosotros lo vamos a curar, ¿verdad? Con oración. Ajá. Mis nalgas. O sea, what the ¿me fuck. entiendes? Y lo único que hicieron fue Enable him. protegerlo y hacerle creer que estaba bien hacerlo, aunque después pidiera perdón Pidieras y perdón. orara y esto y esto la fregada. Después de unos años, ya él hace su familia, tiene hijos pequeños y se le encuentra bastantes files en su computadora de pornografía infantil. Y por lo que decía el artículo, no era nada más, o sea, es Fotos. horrible, ¿verdad? Yeah. En general, pero esto era material, De actos sexuales. pero abuso, o sea, grotesco, güey, grotesco. Era demasiado explícito, o sea, enfermizo, güey, te daba asco el simplemente pensarlo, ¿me entiendes? Pero estas son consecuencias que personas demasiado religiosas, extremas, radicales. radicales, Yeah. hacen y solamente le dan como luz verde para que siga pasando. No solamente es en la religión católica, no solamente es en las cristianas. Yeah, En las mismas familias pasa este tipo de No de sé cosas. si miraste un video en donde era como un pastor y estaba diciendo como like, oh, engañé a mi esposa, que esto, que lo otro. Así, que hace 16 años. Ajá. Y su sí, lo miré. víctima se para y le dice, no la engañaste con una persona adulta. Ajá. Esa mujer de que tú estás hablando soy yo y no era mujer. Era una niña de 16 años. Me violaste en el suelo de tu oficina. Sí, se hizo muy viral. And he was like, se quedó como la gente, like, what the fuck. Y el esposo de la muchacha estaba defendiéndola. La gente estúpida. Sí, sí lo miré. Ignoraron a ella y se pusieron a orar con alrededor él. Del pastor, Ajá. dándole apoyo a él. Dándole apoyo a él, como que si él hubiera sido la víctima en todo esto. No, I would have been mad. Yo me hubiera parado y hubiera dicho, no, tú tienes que resignar de tu oficio. Era lo que estaba tratando de hacer, supuestamente. Se iba a... Pero es que lo estaba tratando de hacer, esa parte no miré, pero
él dijo que le fue infiel. Sí, Una cosa de la es ser manera como infiel. lo estaba diciendo él, como que todavía se estaba justificando. Supuestamente fue un acto de valentía, subió ahí arriba, confesó, Dar su bla, testimonio, bla, no da bla. bullshit. Ajá. Right? Pero no Bullshit. fue. Sí, lo miré el caso, se hizo muy, muy viral el Yo video. estaba encabronada. I was so Y mad. es lo que yo digo, en realidad, güey, o sea, a nadie le importa tu religión, a nadie le importa qué tanta fe tienes, si eres bueno o no eres bueno. Mientras tú no dañes a nadie, pues allá tú. Yeah. El problema es cuando tu sentido común lo pierdes y lo cuestionas por querer guardar la imagen, las imágenes de lo que supuestamente es esta religión de donde tú estás. Es guardar imágenes, es seguir presentando a la gente de que mira, ¿sí? Aquí hay amor, aquí hay paz, todo es bueno, todo O, es al- felicidad. o a la misma vez usar tu religión como excusa. O you know what I mean? That's what you're... Y eso es todo el Yeah, tiempo. para hacer cosas... I don't know. It was... Yo estuve local, ya saben que... No, tienes que recordar, por favor. No, sí. Y de verdad, mira, yo no hablo mal de ninguna de las personas Yo sí. que yo conviví, ni nada de eso. Conocí gente buena, conocí gente no tan mala, sí, fuera y dentro y fuera de la religión, no tiene nada que ver en realidad. Lo único que yo sí, como digo, me acuerdo mucho de unas cosas que creo que fueron desde ese momento, o sea, como que yo misma me resistía porque yo decía, nunca quiero llegar a tener esa mentalidad. Ujú. Ya estando, ¿me entiendes?, en la iglesia, que era cuando algunas veces, pues, en confianza, por decirlo así, ¿verdad? En pláticas o lo que fuera, la gente confesaba mm, alguna cosa que habían pasado, como, ¿cómo se dice? Problemas matrimoniales, etcétera, cosas así. Mm. Y una cosa que me daba demasiado era cuando decían, es que fui tentado por el diablo. El diablo es like, a mí no me metan en sus Sí, güey. pedos. O sea, lo justifican eso, hasta ese punto llegan. ¿Me entiendes? De que, es que fui tentado, es que como soy un elegido o porque soy lo que soy más propenso a ser tentado. Más débil, como dicen. Ajá. Y eso fue algo que, no manches. Pero lo vemos todo el tiempo, güey. Todo el tiempo. Al final del día, yo espero que de alguna manera, no sé cómo, porque si yo que no soy familiar ni nada, la verdad no sentí ningún tipo de satisfacción. No. Espero que I mean, en algo los familiares hayan podido encontrar algún tipo de paz, por decirlo así. yeah, porque él vivió su vida. Sí. Murió a una buena edad. Ojalá hubiera sufrido los últimos años por el cáncer, Ujú. que le doliera hasta pamear porque fue en la vejiga. I Sí. hope que sufrió. I hope que ahorita no esté en el cielo. No creo. No. Sí. Porque pues si se arrepintió, allá Ujú. va a estar. Pero bueno, supuestamente, I don't believe in that tampoco. Ujú. No creo que es justo. Pero es No, güey, el como... tema de religión es demasiado extenso. Yeah. No manches, no acabamos. Y apenas hoy estaba escuchando un podcast de cómo empezó en los años como antes de la guerra civil, los mormones, Oh, sí. que mataron a un montón de personas. Pero ese episodio me quedé like, o sea, todas las religiones han empezado de una manera muy violenta. Y guerras, güey, también. Y guerras, o sea, I'm just like, Matan this en is el not nombre de... eso no es lo que es Ajá. Jesucristo. This is not what Jesus is about. Like, no entiendo. It's just, I mean, whatever. I'm over it. Sí, es un tema extenso, como te digo, No pero... tenemos suficientemente tiempo para hablar tanto de esto. Estuvo... Ay, me gustó el Yeah. caso porque siempre se me hace súper interesante, especialmente cuando son casos así, que son casos
como si se van a fríos, que ya tienen demasiado tiempo. Años. Ajá, que los dan por perdidos. Es súper, a mí son uno de mis favoritos cuando se reabren los casos y puede llegar a algo. En este fue demasiado frustrante, la verdad. Pero había como había muchos obstáculos en este caso desde el principio. La primera, la Iglesia Católica. La segunda, y también en ahorita que me acordé, también en un artículo leí que la mayoría de los detectives, en ese tiempo cuando pasó el asesinato, la mayoría de los detectives y policías, todos eran católicos, right? Y que en ese tiempo estaba John F. Kennedy, que fue el primer presidente católico que iba a entrar o está como algo así, no sé exactamente los años, pero iba a entrar o ya estaba en la White House y no querían, creo que estaba corriendo como por presidente, right? Y estaban como tipo cubriendo eso para no tener una concepción negativa hacia la Iglesia Católica, porque él iba a ser el primer, fue el primer presidente católico. So they're like, no, let's push it back a little bit. Para que así no haya. Lo cual pudo haber afectado, pero lo mencionaron. It make a lot of sense también. Porque cuando son casos así, sabemos que son demasiado escandalosos. Son casos que resuenan mucho entre la sociedad. Y posiblemente pudo haber sido otra. Que fue influido por eso. Pero bueno, pues muchas gracias, Jackie, por el caso de hoy. Thank you. Es muy interesante. Bueno, contigo a mí me llaman mucha atención los casos así que son que ya tienen muchos años y los vuelven a abrir. Uf. Pero muchas gracias entonces. Gracias a ustedes por escucharnos. Un lunes más, semana tras semana. Aquí los esperamos. Esperemos que el resto de semana vaya bien para ustedes. Y nosotros nos despedimos. Esto fue Zona del Crimen. Yo soy Jessica Torres. Y yo soy Jackie Espinosa. Bye. Que tengan un buen día. Adiós. Esperen. ¿A dónde van? No se vayan. Si quieren reír con nosotras un poco, escuchen nuestros bloopers al final de este episodio. Otro dijo que la vio pero en otro lo había atrapado en una máquina de mimeógrafo. De mimeógrafo. Es que es the R's. No, Lili no ayuda. This has been a Rogue Media Network production.